Cardenal Barreto, bienvenido a la República, muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, muy amable. El Papa Francisco aceptó su renuncia al cargo de arzobispo de Huancayo el día de su cumpleaños, 80 años, feliz cumpleaños atrasado, dicho sea de paso. ¿Por qué decidió dar ese paso, cardenal? Bueno, en realidad todo obispo en la Iglesia Católica, al cumplir 75 años de edad, presenta la renuncia al Santo Padre. Y él, con su sabiduría pastoral, piensa en qué momento acepta la renuncia. Entonces podemos decir que el Papa Francisco, en este caso, ha agotado los 5 años de prórroga que permite el derecho canónico. Es decir, a los 80 años de edad, ya ni en Roma ni en cualquier parte del mundo puede ejercer esta misión. Por tanto, mi agradecimiento al Papa Francisco porque hasta el último día me ha concedido, al cumplir 80 años, servir a la Iglesia en la Arquidiócesis de Huancayo. Casi 20 años en Huancayo, además, ¿no? Sí, casi 20 años. 19 y meses, ¿no? 19 años, 6 meses y 3 días, exactamente. La llevaba la cuenta de manera muy precisa. No, pero de alguna manera es precisar, pero es más de 19 años, es decir, sí. Vi el video, no en directo, sino por redes, de su despedida de Huancayo. Le hicieron varias preguntas y fue bastante aplaudido y creo que también bastante respetado, ¿no? Usted comentó ahí distintos casos de corrupción, ¿no? Incluido el caso de la ex fiscal Patricia Benavides, pero hay una declaración que me llamó la atención. El Perú está en una debacle. Ya como que hace tiempo que estamos en eso, ¿no? ¿Por qué dijo que el Perú está en estos momentos en una debacle, cardenal? Sí, en realidad ese día, si me permites explicar, que el lunes 12 de febrero, que cumplía 80 años de edad, yo recibí muchas muestras de afecto, sí, las vi, de la población. Hubo una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa dije esa frase. Sí, que a mí me llamó la atención por su dureza, digamos, ¿no? Sí, que de hecho no es mía, es de la historiadora Carmen McEvoy. ¿La tomó prestada? La tomé prestada y aquí públicamente le digo, lo afirmo, porque conozco muy bien a ella como una persona de mucha perspicacia en la historia y en la política. Y esto coincide precisamente con lo que los obispos del Perú, en el mensaje del 25 de enero, hablábamos. La crisis del momento actual, es decir, es una crisis gravísima que estamos viviendo, cada vez más creciente. Entonces ahí, en ese mensaje de los obispos del Perú, el 25 de enero, se hablaba ya de un cambio de rumbo. Hay que encontrar un rumbo para el país, con una esperanza, porque el Perú es un país con una máxima resiliencia, podríamos decir. Es un Perú luchador en medio de sus lágrimas, de sus dolores, de sus contradicciones. Firme entonces, suscribe la frase, el Perú está en una debacle. Así es. ¿Pero por qué la suscribe? ¿Por qué diría que el Perú está en una debacle? Porque de alguna manera desde hace años vivimos una crisis generalizada. Es una suma de crisis, ¿no? No solamente la crisis política, es la crisis económica, es la crisis social, es el poder político, los poderes del Estado que están seriamente cuestionados. Por ejemplo, cuando se dio el estallido de ese golpe de Estado de Pedro Castillo, tomó posesión como presidenta la presidenta Dina Boluarte y el pueblo expresó su malestar. Y hasta este momento hay, como decimos también en el mensaje de los obispos, más de 70 muertos entre civiles, militares y policías.
y hasta ahora no está esclarecido. Esto está indicando que los poderes del Estado, seriamente cuestionados, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, están seriamente cuestionados. Y esto es una debacle, pero es una debacle que yo tengo que ponerle el sentido de esperanza. Hay esperanza en el Perú. Yo estoy convencido que el Perú tiene esa fuerza moral, esa reserva moral para salir adelante de situaciones gravísimas como las que vivimos hoy. ¿Es la corrupción nuestro principal problema? Es uno de los más visibles problemas. Yo creo que el problema del país es que no tenemos un proyecto de un Perú que queremos construir. No hay un proyecto de país. Y esto también lo decimos los obispos del Perú en el mensaje. Y yo en ese sentido refrendo ese mensaje que definitivamente dice que el principal problema es que no tenemos un proyecto de país para que todos juntos busquemos el bien común, ese bien común de todos los peruanos, de la costa, sierra y selva, de las periferias geográficas y existenciales que vivimos en el Perú. Yo estoy como presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, la primera en la historia de la Iglesia, y conferencias eclesiales que participan laicos, religiosos, sacerdotes y obispos en una sola conferencia. Ahí estamos pensando que los últimos serán los primeros, dice Jesús. Tenemos que comenzar en un proyecto país donde los pueblos originarios de la Amazonía, donde las comunidades campesinas de los Andes y de los hermanos y hermanas que viven en situaciones de extrema pobreza sean los primeros en aquellos que debemos nosotros construir una sociedad inclusiva, justa y fraterna. Una iglesia que priorice a los que menos tienen. Así es. Bueno, eso es la característica e identidad de la iglesia. No estamos inventando la pólvora nosotros los obispos del Perú o la iglesia. Siempre la justicia social es parte inherente de la misión de la iglesia. Cuando Jesús nos demuestra, ¿no?, que su preocupación por los más pobres, su defensa irrestricta de los derechos humanos, y por tanto es Jesús el modelo al cual nosotros queremos seguir. Y aún más, el Concilio Vaticano II, en una constitución pastoral, ¿no?, nos dice que los gozos y tristezas, las alegrías y esperanzas de los hombres de hoy son los gozos y tristezas, esperanzas y también alegrías de la Iglesia. No hay nada humano que no esté presente en el corazón de la Iglesia. Esto lo dice el Concilio Vaticano II. Como arzobispo le ha tocado, en su etapa de arzobispo, quiero decir, le ha tocado testiguar momentos muy complicados para el Perú. Posiblemente el más duro ha sido el que usted hizo referencia hace unos minutos, ¿no? El estallido social y los asesinatos durante las protestas. Mencionó que hay más de 70 muertos, 49 de ellos se sabe por arma de fuego, asesinados protestantes, ¿no? Pero que las investigaciones no avanzan. ¿Cree finalmente que los familiares obtengan justicia, Cardenal Barreto? ¿Perdón? ¿Cree que los familiares finalmente obtengan justicia, Cardenal? Yo espero que sí. Creo en esta posibilidad, pero yo siempre he escuchado que una justicia que tarda no es justicia. Pero yo tengo la convicción que los familiares recibirán del Estado y de los poderes del Estado la respuesta que ellos claman por la verdad. ¿Cómo evalúa el comportamiento de nuestras principales autoridades en este tema? Concretamente, la presidenta Boluarte, que usted ha mencionado, el primer Otárola, etcétera, Cardenal. Bueno, creo que hay una responsabilidad de los gobernantes y también de los gobernados.
tenemos que hacerlo en común, porque la situación que vivimos hoy, de alguna manera todos somos corresponsables. La democracia es una democracia que ha ido como perdiendo su genuina experiencia, porque la democracia es el poder del pueblo, la democracia. Por definición es eso. Y por tanto es el pueblo, la ciudadanía que elige las autoridades para que puedan servir al bien común. Son nuestros representantes. Así es. Entonces tenemos una democracia muy frágil, muy frágil. Una democracia que no es representativa de los altos intereses del país. Y esto nos hace pensar que definitivamente tenemos que hacer una renovación de la esencia de la democracia. Y el Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, desarrolla todo un capítulo, el capítulo 5, sobre la mejor política. Y él define claramente que la mejor política es buscar el bien común. Incluso dice que ahora decir política o políticos es una mala palabra. Se ha desprestigiado. Acá en el Perú por lo menos se ha desprestigiado bastante. No, y es en general, se ha desprestigiado la política. Por eso necesitamos un proyecto de país que soñamos para nosotros, no solamente, sino para las generaciones futuras. Tenemos que dejar un país más justo, más reconciliado. Y por eso la política, que es buscar el bien de la sociedad, tiene que estar en sintonía, porque todo está conectado. Y a mí me parece que los gobernantes, hablando de los poderes del Estado, no gozan de la credibilidad de la población. Entonces ahí hay una distancia y una ruptura. Y yo creo que hay políticos buenos, no te podemos generalizar. Hay excepciones siempre. Exacto, pero lo que sí es verdad es que tenemos que buscar, gobernantes y gobernados, la comunión en la verdad, en la justicia y en el bien común. Recuerdo que luego de la excarcelación del señor Fujimori dijo que era una cachetada al país. ¿Considera que decisiones como esa contribuyen a la impunidad, cardenal? Lógicamente, y cuando se ve una ley es para todos. Cuando una ley es para favorecer a una persona o a un grupo, es injusta. Y la Iglesia no puede callar ante la injusticia, sea social, legal. Pero en este caso yo dije, porque estamos viviendo todavía ese aspecto de llorar por las víctimas, tanto de policías, militares y civiles, y sale este indulto que yo, como dije, no podemos desear a nadie que esté en la cárcel. No, por principio no. Por principio. Pero definitivamente que haya estos signos de privilegios para aquellos que han sido sancionados por el Poder Judicial, no podemos hacer. Por eso decía esa frase de que es una cachetada para el país, porque el país no solamente son los políticos, es la gran mayoría y sobre todo aquellos que viven en situaciones de extrema pobreza, con mucha angustia en la Amazonía, en la sierra y también en la periferia de las grandes ciudades. Me ha dicho que la corrupción es uno de los principales problemas que tiene el país. No el único, por cierto, pero uno de los principales. En estos momentos, quizás uno de los periodistas que más ha contribuido en la lucha contra la corrupción, Gustavo Gorriti, está siendo víctima de una serie de ataques de sectores políticos interesados. ¿Qué opinión tiene sobre este tema, cardenal? Bueno, yo tengo un reconocimiento muy especial a Gustavo Gorriti. Yo lo conozco, somos personas cercanas y tendrá, como toda persona y yo mismo, limitaciones, pero es una persona, yo diría, confiable. Confiable por su trayectoria, confiable porque en momentos muy difíciles del país él ha dado su opinión, yo diría hasta cierto punto científica.
no es un periodista, yo diría, que podamos afirmar que dice cosas. Sin sustento. Sin sustento. Y creo que en este sentido, Gustavo Gorriti personalmente no solamente merece mi respeto, sino mi apoyo. Y desde aquí les doy un saludo porque él está en un momento muy delicado de salud. Y quiero agradecerle a él también que conformó una pequeña comisión cuando estábamos en plena campaña electoral, cuando eran los dos candidatos en la segunda vuelta, la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo, que tuvimos el 17 de mayo un encuentro de una proclama ciudadana, que fue un hito en la historia, y él fue el que más ayudó dentro de esta pequeña comisión, porque queríamos el bien del país, cerrar esa polarización tan fuerte, ¿no? Y de hecho ese gesto de la proclama ciudadana queda como un hito en la historia republicana del país, que lamentablemente no fue cumplido. ¿Qué piensa cuando le dicen cura rojo? ¿Lo identifican con la izquierda usted? No pretendo que usted me diga acá cuáles son sus preferencias políticas, no va de eso la entrevista, pero sí me gustaría preguntarle si eso le molesta. Bueno, yo primero digo, si me dicen cura rojo, bueno, yo tengo un hábito rojo, de cardenal, y es sangre. Pero si me lo dicen por una ideología, pero digo, yo estoy dispuesto a dar mi vida porque soy, no solamente por ser cardenal, pero mi hábito es rojo. Pero si me lo dicen por ideología, a eso mismo le dijeron a Jesús, a eso mismo le están diciendo al Papa Francisco. Pero lo importante es quiénes dicen eso. ¿Quiénes lo dicen? Bueno, ¿quiénes son? Eso ya se sabe. Los que dicen que es rojo es aquellos que están en contra de una ideología marxista, ¿no? Entonces yo, si me dicen rojo, respeto la opinión, pero ciertamente mi color es rojo por ser cardenal, que es el rojo de la sangre que se dona al servicio de Cristo y al servicio de la humanidad. ¿No le molesta ese tipo de afirmaciones? No. ¿Por qué? Porque me ayudan a unirme a Jesús y a unirme también al Papa Francisco, que le dicen semejante cosa, y a todos aquellos que están diciendo. También me dicen caviar, no sé qué significa, pero en fin. Pero yo diría que en esta polarización que vivimos en la Iglesia Universal y en el mundo y aquí en el Perú, hay que trabajar con la verdad. ¿Alguna vez le llamaron la atención en la iglesia por sus opiniones que podrían ser quizás más políticas, cardenal? ¿Alguna vez le llamaron la atención de la iglesia? No. Sí, en realidad la iglesia es política, está sumida en la política. Todos nosotros, bautizados, bautizadas, que formamos el pueblo de Dios, incluso los obispos, somos políticos. ¿En qué sentido somos políticos? En que la política en sentido amplio es buscar el bien común, preocuparnos para aquellos que están pasando problemas y necesidades. Por tanto, esa es la esencia de la política. Y a veces uno cree que la política es exclusiva de aquellos que ejercen la política. El Palacio de Gobierno, el Congreso. Exacto. Entonces la política hay que rescatarla de aquellos que piensan que solamente son partidos políticos o que son congresistas o que etc. Entonces todos somos políticos. Todos tenemos que ver por el bien común y la Iglesia no puede estar exenta de este compromiso. ¿Pero alguna vez lo llamaron al orden? Cardenal Barreto, ya pues, tranquilícese un poquito, nunca. Que yo, bueno, darle la confidencia que no. ¿Por qué? Porque algunos me dicen ¿no? que yo me meto en política, ¿no? Y la verdad es que todos somos políticos. Y aquel que no entre en esta búsqueda del bien común no puede decirse que es cristiano. Es bastante fuerte lo que estoy diciendo,
¿Por qué? Porque ¿qué es lo que la esencia de Jesús? Es estar muy atento para escuchar al pobre, para estar ahí diciéndole a Herodes, que era la autoridad política, él es un zorro, ¿no? Y también la Virgen María, que dice que destronó de sus tronos a los poderosos y ensalzó a los humildes. Eso es, algunos piensan, dice, esa frase es comunista. La dice la Virgen María y está ahí. Esto para mí es motivo para seguir adelante y decir, como decía el Quijote, ladran Sancho, Señor que cabalgamos. Cardenal, ya para ir terminando esta entrevista, entiendo que usted se mantiene el cargo de cardenal, ya no va a ser cardenal elector, ¿correcto? Así es. Creo que nunca pudo participar en una elección de sumo pontífice, ¿no? Me parece. Ya no va a poder tampoco. ¿A qué se va a dedicar a partir de ahora, cardenal? Es verdad, porque todo cardenal al cumplir 80 años continúa como cardenal, pero ya no ingresa al cónclave para la elección del sumo pontífice. Pero seguimos en eso. Ahora, yo el 19 de marzo va a ser la toma de posesión del nuevo arzobispo de Huancayo. Yo en este momento he dejado de ser arzobispo y el Papa me ha nombrado como administrador apostólico de Huancayo. ¿Qué significa eso? Ser un puente entre la gestión anterior y la gestión que va a venir. El 19 de marzo va a ser la toma de posesión del nuevo arzobispo, la fiesta de San José. ¿A qué me voy a dedicar? Que el día siguiente, el 20 de marzo, estaré llegando a Lima, posiblemente viva ya en una comunidad jesuita, tal vez aquí en la comunidad de la residencia de los jesuitas en Fátima y Miraflores, y desde ahí poder desplegar todo un servicio que yo, como presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, estoy realizando. Precisamente hoy, en la tarde, voy a viajar a Puerto Maldonado. Puerto Maldonado es el ícono de la Amazonía porque ahí el Papa Francisco inició todo un proceso de renovación de la Iglesia en la Amazonía y para reunirnos con dos organismos de la Iglesia en la Amazonía nuevos, la Red Eclesial Panamazónica, que es REPAN, que precisamente en este año está cumpliendo 10 años, y la Conferencia Eclesial de la Amazonía. ¿Qué significa la Conferencia Eclesial? Que es la reunión de obispos, de sacerdotes, de religiosos, de laicos y de representantes de pueblos originarios amazónicos. En ese sentido, yo voy a trabajar muy fuertemente en esto, en lo que Dios me dé la vida y la salud. Con respecto a la conferencia eclesial, es la primera en la historia de la Iglesia. Hay siempre conferencias episcopales. Ahora es una primera conferencia eclesial de la Amazonía. Y por tanto yo considero que el Papa Francisco ha querido poner en primer lugar la Amazonía en este proyecto de renovación sinodal, que significa caminar juntos para ver cómo se hace ese proceso en la Amazonía. Y desde ahí se puede decir que la Iglesia en la Amazonía ha ofrecido a la Iglesia Universal ya una primera conferencia eclesial de la Amazonía como fruto de este proceso de renovación. Entonces yo estoy muy feliz. Son 9 países en la Amazonía. Brasil, que tiene el 63% del territorio amazónico, de estos 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Perú tiene el 13%, Bolivia tiene el 11%, Colombia el 6%, Ecuador el 2%, Venezuela el 1% y las 2 Guyanas y Surinam el 1%. Son 9 países. Y hay 7 conferencias episcopales, ¿no? Por país, episcopales, pero que ahora están unidos desde una conferencia eclesial. ¿Y qué significa eclesial a diferencia de episcopal?
que solamente obispos participamos, escuchamos, pero no tienen voz y voto. No, por ejemplo, este mensaje de la necesidad de un cambio de rumbo con esperanza para el país, pero somos obispos. Se ha escuchado a laicos, a religiosos. En cambio, en la conferencia eclesial yo tengo en la presidencia 5 personas por los estatutos. Una representante de los pueblos originarios, que es una lideresa ecuatoriana de un pueblo sarayaco, de Ecuador. Tenemos a una religiosa brasileña que es también de pueblos originarios. Tenemos un sacerdote que es de Brasil, afrodescendiente, que no es de pueblos originarios, pero nació en la Amazonía, y un laico también, y yo como presidente. Y es impresionante, y hemos tenido una asamblea donde escuchar a los indígenas, escuchar a los laicos, sacerdotes, y tomar en conjunto una decisión. ¿Hasta qué edad se ve usted trabajando en esos temas, cardenal? Bueno, yo por los estatutos estaré 3 años más. ¿Y ahí su retiro? Ahí me dedico pues a apoyar con mi oración y mi aliento a aquellos que están en la Amazonía, ¿no? De acuerdo. Cardenal Barreto, no le quiero quitar más tiempo, ha sido muy amable con la República. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias también, y creo yo que la República es también la voz de los más pobres, de los más humildes, y creo yo que hay que continuar, y agradezco mucho esta entrevista, Enrique. Muchas gracias. No, a usted. Muchas gracias, amigos de la República.